mundo de hoy nos ha enseñado que es necesario estar preparados para el cambio. El cambio es movimiento, el movimiento es vida. La vida es la que nos empuja hacia la excelencia en salud al servicio de la comunidad. En el transcurso de 4 décadas, nos hemos consolidado como referente en la prestación de servicios de alta complejidad. Para alcanzar nuestras metas, sustentamos nuestro trabajo en 4 pilares: la excelencia en la atención, la docencia, la investigación e innovación y la responsabilidad social. Como institución hospitalaria, nuestra vocación primordial es satisfacer las necesidades de nuestros usuarios, bajo un modelo de atención humanizado, centrado en el paciente. Para hacer más eficiente nuestro compromiso, apostamos por una estrategia que nos permita atender a cada familia, desde cualquier lugar. Por eso implementamos una ruta que nos conduce por el camino de la investigación y la innovación en el campo de la ciencia médica. No le tememos a los retos que nos plantean día a día en nuestra labor. Somos un hospital universitario, lo cual nos permite asegurar la continuidad de nuestra misión. Creemos en una formación académica humanizada, ética y científica, puesta al servicio de la comunidad. Estamos comprometidos con la responsabilidad social que tenemos con nuestro entorno inmediato. Por eso, desarrollamos diversos programas de atención para la población más vulnerable. Nuestra permanente búsqueda de la excelencia nos ha llevado a romper barreras en campos muy prometedores: la telemedicina y la atención a pacientes internacionales. Los tiempos cambian, el mundo se transforma. Estamos preparados para afrontar los nuevos retos. La innovación y la calidez humana hacen parte de nuestra existencia. Fundación Valle del Lili. Excelencia en salud, al servicio de la comunidad. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos al encuentro académico de radiología número 27. Hoy tengo el gusto de presentarles a mi compañero y amigo, el doctor Juan Camilo Márquez, neuroradiólogo, subespecialista en neuroradiología pediátrica y en radiología de cabeza y cuello, docente del programa de posgrado de la Universidad ICESI, y quien hoy tendremos la conferencia de tumores del nervio óptico. Sin más preámbulos, bienvenido, Juan Camilo. Hola Anita, ¿me oyes bien ahí? ¿Ven mi pantalla? Bueno, entonces el día de hoy les voy a hablar un ratico acerca de imágenes de patología neoplásica del nervio óptico. El nervio óptico, pues como todos sabemos, es de gran importancia, pues es el encargado de la visión. Entonces, patología que afecta al nervio óptico con muchísima frecuencia va a afectar la visión de los pacientes. Y en el transcurso de los próximos, creo yo, unos 45 minutos, vamos a hablar un poco de algunas de las patologías tumorales que van a afectar este nervio y algunos de los tips que les quiero dar desde mi perspectiva como radiólogo para la aproximación diagnóstica de estos tumores. Entonces, empecemos con algo de generalidades. Hay que recordar que el nervio óptico es un nervio que es distinto a los demás pares craneales, ya que no es como tal un nervio, sino una extensión del sistema nervioso central. Por lo tanto, la mielinización no va a ser a cargo de células de Schwann, sino a cargo de oligodendrocitos. Eso es algo que debemos siempre tener en cuenta. Va a ser como tal una conexión entre los globos oculares y el cerebro, lo cual quiere decir que patología del sistema nervioso central se puede asociar a alteración de los nervios ópticos y de igual manera el compromiso de los nervios ópticos puede extenderse hacia otras partes
del sistema nervioso central. Y su comportamiento va a ser distinto, o el comportamiento de estos tumores va a ser distinto a los tumores que encontramos en los demás pares craneales. Empecemos hablando un poquitico acerca de la retina, porque este es el origen del nervio óptico. El nervio óptico se va a originar, recordemos que el nervio óptico es un nervio aferente, así que su origen va a ser en el globo ocular. El cuerpo neuronal de la primera neurona bipolar va a encontrarse en la capa nuclear interna de la retina. Esta, a su vez, va a hacer sinapsis con las células ganglionares de la capa ganglionar de la retina y estos van a ser quienes forman el origen del nervio óptico. En este esquema, pues, les estoy mostrando la retina en una resonancia magnética en imágenes X o Fiesta, que son potenciadas en T2 muy finas y de alta resolución, donde podemos ver en este magenta la localización de la retina. El nervio óptico va a tener múltiples segmentos. El primero de ellos es el más corto, mide únicamente alrededor de 1 milímetro y es el segmento intraocular, que en este esquema les tengo también en verde. Y ese va a emerger a través de la apertura escleral. Posteriormente, y en este esquema en amarillo, podemos ver la porción intraorbitaria, o también conocida como porción retroocular. Esa más o menos mide 2,5 centímetros y va a ser la que va a comunicar el espacio subaracnoideo de la vaina del nervio óptico con la cisterna supracelar. Es decir, aquí vamos a tener una comunicación directa del líquido cefalorraquídeo a través de la vaina del nervio óptico desde las cisternas de la base. Es decir, que patología intracraneal puede afectar la vaina del nervio óptico, aumentar el líquido ahí y causar papiledema. Esa es la razón por la cual cuando tenemos pacientes con hipertensión endocraniana, vamos a tener papiledema. Un poquito posterior y en este esquema, en la segunda imagen en rojo, tenemos la porción intracanalicular. Mide aproximadamente 1 centímetro y es la porción que va a pasar a través del canal óptico y se va a acompañar de la arteria oftálmica. Posterior a esto, y esquematizado como en este azul claro, tenemos la porción prequiasmática, más o menos mide 1,5 centímetros y va a ser el segmento intracraneal del nervio óptico que se localiza en la cisterna supracelar. Posterior a esto y esquematizado en naranja, tenemos el quiasma óptico. Recordemos que el quiasma óptico es el sitio donde se van a unir los dos nervios ópticos y en el cual se van a decusar únicamente las fibras nasales. Las fibras temporales van a seguir en el mismo lado. Y esa es la razón por la cual pacientes que tienen patología hipofisiaria, que recordemos que la hipófisis se encuentra aproximadamente a 1 centímetro del quiasma óptico, van a tener alteración visual y especialmente hemianopsia bitemporal. Ya posterior al quiasma óptico vamos a tener los tractos ópticos y ya el resto de la vía óptica. Les quiero mostrar más o menos estas mismas estructuras en unas imágenes coronales, donde nuevamente en verde tenemos la porción intraocular, que es muy corta. Posteriormente tenemos la porción intraorbitaria o retrovulvar, que es la más larga de todos los segmentos, el más largo de todos los segmentos. La porción intracanalicular, que está esquematizada en rojo, que esta les recomiendo que sean muy cuidadosos cuando miran las imágenes de los pacientes, porque al ser una zona tan, digamos, o un segmento tan corto y tan cubierto de hueso, puede ser difícil de evaluar. Posteriormente, ya en la cisterna supracelar, vamos a tener las porciones prequiasmática y el quiasma óptico. Ahora les voy a comentar un poco de cómo es el protocolo que nosotros hacemos en la Fundación para la Evaluación de las Órbitas. Es un protocolo bastante interesante, muy completo. Creo que nos da muy buena información y voy a empezar contándoles que nosotros trabajamos con Siemens y tenemos la opción de tener las imágenes Dixon en las cuales obtenemos en simultánea imágenes con y sin supresión grasa. Y esto es especialmente útil en algunas estructuras como las órbitas. Nosotros obtenemos entonces imágenes en T2 tanto con y sin supresión grasa. Estas imágenes, todas las que obtenemos en la órbita, a excepción de las imágenes posgadolinio, van a ser a 3 milímetros de grosor. Las imágenes posgadolinio las vamos a hacer mucho más finas, más o menos a 1,6 milímetros. Entonces, como les digo, inicialmente tenemos T2 sin y con saturación de grasa. Hacemos imágenes de difusión que son parecidas a las que hacemos en el cerebro, pero de mucha mayor resolución y cortes mucho más finos para poder evaluar de manera exquisita las estructuras tan pequeñas que hay en la órbita. Imágenes T1 simples y poscontraste. Es importantísimo la órbita
que tengamos imágenes con supresión grasa o FATSAT, porque al haber tanta grasa en el compartimiento intraconal, vamos a tener mucha dificultad para evaluar el nervio óptico y los músculos extraoculares. Así que siempre que hagan imágenes de resonancia magnética de órbitas, es mandatorio que tengan al menos algunas secuencias con saturación de grasa, como por ejemplo estas imágenes coronales postgadolinio, donde fíjense ustedes cómo se observa perfectamente la musculatura extraocular que realza de manera normal. Nada de realza en los nervios ópticos, pero miren el detalle de la grasa totalmente suprimida, a diferencia de lo que vemos en un T1 coronal, en el cual no se ha suprimido la grasa, donde la grasa de manera intrínseca es brillante. Y lo otro, yo siempre para el estudio de órbitas recomiendo gadolinio. Independiente de la causa, creo que el gadolinio es fundamental en estos pacientes. Entonces, la manera en la que voy a abordar esta conferencia es, vamos a dividir la patología en patología intrínseca del nervio óptico, es decir, la patología que como tal va a estar comprometiendo las fibras del nervio o el contenido del nervio, la sustancia del nervio, aquellas que van a comprometer la vaina del nervio óptico y aquellas que se van a encontrar por fuera de la vaina del nervio óptico, pero que al comprimir la vaina y al nervio van a causar compromiso del nervio óptico y alteración de la visión. Con respecto a la patología que compromete el nervio, vamos a hablar del glioma óptico, de las metástasis, de la leucemia y del retinoblastoma. Con respecto a la vaina del nervio óptico, vamos a hablar del meningioma y aquí voy a mencionar algo del schwannoma porque es un tema que es bastante interesante y ahora más adelante lo aproximo. Y de patología extraorbitaria que compromete el nervio óptico tenemos el melanoma, el linfoma y las metástasis. Entonces empecemos hablando por el compromiso del nervio óptico. Miremos este primer caso y es como voy a abordar la conferencia. Voy a mostrar un caso y después voy a escribir un poco al respecto. Esta se trataba de una niña de 11 años, tenía antecedente de neurofibromatosis tipo 1. Tenemos múltiples imágenes en los planos axial y coronal en T1, T2 con supresión grasa y T1 con supresión grasa posterior a la administración endovenosa del gadolinio. Si se dan cuenta, los nervios ópticos en sus porciones intraorbitarias y prequiasmática tienen una apariencia normal y no demuestran realce, es lo que esperamos. Sin embargo, si se fijan, el quiasma óptico se encuentra engrosado, demuestra alta intensidad de señal en T2. Recordemos que la señal normal del quiasma óptico o de la vía óptica es intermedia y miren que acá se encuentra aumentada la intensidad de señal y vemos que hay un pequeño foco de realce comprometiendo el aspecto derecho del quiasma óptico. Y si se fijan en el plano coronal, estas imágenes se encuentran obtenidas a la altura del quiasma óptico. Vemos que ese quiasma se encuentra bastante grueso. Si recuerdan las imágenes iniciales, el quiasma óptico es muy delgado. Y aquí vemos que el quiasma óptico se encuentra engrosado de manera asimétrica, de hecho. Aunque difusamente está engrosado, asimétricamente hay un poco más de prominencia del lado derecho que del lado izquierdo. Y nuevamente les señalo este pequeño foco de realce. Tratemos de poner aquí el puntero. De pronto se ve mejor acá. Y vemos ese pequeño foco de realce en el aspecto derecho del quiasma óptico. En esta edad y con este antecedente de neurofibromatosis tipo 1, vemos que no tenía nada de restricción de la difusión. Vemos nuevamente los mismos hallazgos, el compromiso también incluso los tractos ópticos y en este rango de edad, con una paciente con antecedente de neurofibromatosis tipo 1, lo primero que debemos pensar es en un glioma óptico. Los gliomas quiasmáticos e hipotalámicos son un conjunto de patologías frecuentes, en su mayoría son de bajo grado y ocurren en niños típicamente menores a 5 años de edad. Corresponde al 5% de los tumores cerebrales en los niños y a casi una tercera parte de los tumores supratentoriales. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la inmensa mayoría de los gliomas del tracto óptico van a comprometer el quiasma y el hipotálamo, ambas estructuras. Sin embargo, debemos tener algunas consideraciones. Si hay compromiso del quiasma, hay mayor asociación de compromiso hipotalámico diferente a cuando solamente los nervios ópticos están afectados. Si solo los nervios están afectados, es improbable que haya compromiso del hipotálamo, pero pues puede existir compromiso quiasmático. Y a veces, cuando los tumores son muy grandes, es muy difícil realmente identificar el epicentro de la lesión. Si se trata del hipotálamo o del quiasma, realmente tampoco es que tenga una gran importancia y por eso se habla de esta patología como un conjunto, como el glioma hipotalámico quiasmático. Sin embargo,
Si nosotros vemos que hay compromiso no solo del quiasma, sino también de los nervios ópticos, lo más probable es que el origen sea quiasmático. Pero si vemos que hay respeto a los nervios ópticos y compromisos más posteriores, más probable que el origen sea hipotalámico. Perdón, estoy un poco agripado. Los síntomas van a ser variables. La cefalea y la pérdida visual son lo más frecuente. Sin embargo, algunas otras manifestaciones como el síndrome diencefálico pueden ser otras de las manifestaciones que se presentan en estos niños. Ahora, es importante que tratemos de diferenciar los gliomas que ocurren en pacientes con neurofibromatosis tipo 1 a aquellos que ocurren en pacientes sin neurofibromatosis, sin este síndrome neurocutáneo. La razón siendo, primero que todo, que si es secundario a neurofibromatosis tipo 1, vamos a tratar de no realizar una biopsia. Ya sabemos que es el tumor. Tiene neurofibromatosis, tiene un tumor de la vía óptica, eso tiene que ser un quiasma. Por lo tanto, no vamos a operar a este niño ni se va a intentar hacer una resección, diferente a lo que ocurre en un niño que no tenga antecedente de neurofibromatosis tipo 1. Más o menos entre el 20% y el 50% de los gliomas ópticos va a tener antecedente de neurofibromatosis tipo 1 y más o menos entre el 15 a 20% de los pacientes con neurofibromatosis van a desarrollar gliomas ópticos. Por eso es importante hacerle tamizaje a los niños con NF1. Es bastante frecuente que desarrollen este tumor. Lo que vamos a ver por imágenes va a ser un engrosamiento fusiforme o nodular, típicamente fusiforme, del hipotálamo del quiasma con alta intensidad de señal en T2, intensidad de señal intermedia a baja en T1 y más o menos el 50% va a presentar realce. Es decir, que exista o no exista realce realmente no nos va a diferenciar o no nos va a modificar nuestro diagnóstico diferencial. Pero les voy a dar algunos tips para diferenciar el glioma de NF1 del glioma esporádico. Lo primero es que la histopatología del glioma asociado a NF1 típicamente es de bajo grado. Lo más frecuente por mucho es el astrocitoma pilocítico. En ocasiones puede ser pilomixoide. Recordemos que el pilocítico es un grado 1 de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, mientras que el pilomixoide es un grado 2. Es un poco más agresivo, siendo aún un tumor benigno. Cuando nosotros vemos que estos tumores son muy heterogéneos, tienen un curso clínico muy agresivo y muy importante, vemos que tienen sangrado, eso nos apunta a que su histopatología sea más probablemente un pilomixoide que un astrocitoma pilocítico clásico. En los pacientes con NF1, el pronóstico va a ser mucho mejor y el compromiso del nervio óptico va a ser muy, muy frecuente. Es muy raro que estos pacientes, incluso con tumores grandes, desarrollen una hidrocefalia. En aquellos pacientes que tienen un glioma óptico esporádico, la histopatología va a ser variable y puede ir entre un tumor de bajo grado a un tumor muy agresivo. Eso va a ser muy difícil de establecer. Frecuentemente el quiasma va a estar afectado más que los nervios ópticos y es frecuente también encontrar componentes quísticos. Estos tumores suelen verse mucho más agresivos, suelen extenderse más allá de la vía óptica y más o menos el 50% desarrollan hidrocefalia. Ese es un tip que nos va a ayudar a diferenciar uno del otro. Obviamente también, pues las manifestaciones clínicas del paciente, si tiene manchas café con leche, si tiene neurofibromas cutáneos o si en el sistema nervioso central, al momento de la resonancia magnética, encontramos algunos otros estigmas de esta patología, como por ejemplo la displasia de los esfenoides o la vasculopatía o el hallazgo más frecuente, pues que son las zonas de alteración de la señal en T2 que comprometen las regiones profundas del cerebro. Entonces miremos este caso, acompañante. Este es un niño de 1 año de edad que se presentó con aparición súbita de nistagmus en todas las direcciones y estas imágenes que les traigo inicialmente son de un TAC. En este TAC vemos que hay una gran masa muy hipodensa que se encuentra centrada en la cisterna supracelar. No es mucho más lo que podemos decir en estas imágenes, pero al realizar la resonancia magnética vemos que hay una gran masa celar y supracelar de intensidad de señal muy homogénea o relativamente homogénea, baja intensidad de señal en T1, bastante hiperintenso en T2 y no es raro que esto sea malinterpretado como un quiste. Entonces, con bastante frecuencia a los ojos de un inexperto, esto puede ser malinterpretado como un craneofaringioma, pero realmente si se dan cuenta no se trata de un quiste, sino es un tumor sólido de muy alta intensidad de señal. No tiene nada de restricción de la difusión
y típicamente realza bastante y relativamente homogéneo con el gadolinio. Hay dos tips que me gusta encontrar en estos pacientes. Vemos con frecuencia, tal vez los últimos 2 años hemos visto unos 3 o 4 de estos. El primero es que, aunque parece quístico en el T2, fíjense que el realce es sólido, es decir, es un tumor sólido. Y lo otro es que con frecuencia engloba o rodea los vasos del polígono cerebral y no es inusual encontrar este hallazgo en el cual, si se dan cuenta, los vasos proximales del cerebro parecieran estar como traccionados e incluso un poco adelgazados por el tumor, aunque no están siendo invadidos. Este era un caso pues de un glioma esporádico. Y este es otro caso de un paciente que tiene un compromiso muy centrado en el quiasma óptico y en la porción prequiasmática de los nervios ópticos, con bastante dilatación de la vaina del nervio óptico, especialmente en el lado izquierdo. No hay realmente un realce muy significativo en el lado izquierdo, tal vez realza un poco en el lado derecho, pero lo que les quiero mostrar en este caso es que encontramos múltiples lesiones focales comprometiendo la porción profunda de los cerebros, especialmente los lóbulos temporales, los hipocampos, las regiones gangliobasales, y esas pueden afectar también el tallo cerebral. Es lo que se ha denominado los FACI, que son los focos de intensidad de señal anormal, y típicamente se ven muy voluminosos en la infancia y progresivamente van a involucionar en la adolescencia. Alrededor de los 13 años, estos niños empiezan a mejorarse y estas zonas desaparecen. Esto histopatológicamente no es muy claro qué es. Antes se llamaban amartomas, pero no corresponden a amartomas, entonces el nombre se cambió y pensaban también que es tal vez por vacuolización de la mielina, pero sea cual sea la causa, realmente no tienen mucha relevancia, pero sí son un hallazgo que nos ayuda a diagnosticar la neurofibromatosis tipo 1. En este otro caso tenemos otro paciente con antecedente de la neurofibromatosis conocida. Nuevamente vemos el compromiso, pero quiero mostrarles en este caso que el quiasma es normal, pero vemos hallazgos muy, muy sutiles. Miren que en la porción intracanalicular, y como les decía, esta es bastante difícil de evaluar, vemos que hay una asimetría, siendo un poco mayor el tamaño del nervio derecho. No hay realce y en estas imágenes fiesta obtenidas o reconstruidas a lo largo del eje del nervio, vemos como hay una pequeña diferencia en el grosor del mismo con un engrosamiento fusiforme, como un hallazgo muy incipiente del desarrollo de un quiasma, de un glioma óptico. En este caso que les quiero mostrar, este es un paciente también de la institución de 9 años con neurofibromatosis tipo 1 y vemos que tiene un compromiso muy heterogéneo, no solo del nervio, sino que extiende también hacia el quiasma e incluso vemos que hay alteración en la señal del mesencéfalo y vemos que tiene bastante realce. Es un comportamiento un poco más agresivo de lo que vemos en las otras neurofibromatosis. Y miren ustedes al seguimiento lo agresivo que se comportó este tumor, con un gran compromiso gangliobasal muy, muy heterogéneo y con múltiples áreas de necrosis. Ahora, como siguiente caso, les quiero mostrar es un caso que tuve hace tal vez unos 10 años en Bogotá. Y es un caso que es muy interesante porque era un hombre de 52 años en quien se sospechaba una neuritis óptica bilateral. Fíjense entonces que en este paciente, de manera parecida a los otros casos que les he mostrado, hay un gran compromiso de la porción prequiasmática de los nervios ópticos que están muy engrosados, así como el quiasma óptico. Pero si se fijan, la intensidad de señal de la sustancia blanca frontal bilateral es anormal y hay una lesión también bastante expansiva centrada especialmente en la ínsula del lado izquierdo, que compromete también la porción medial del lóbulo temporal, y esto lo podemos ver nuevamente en el plano axial, donde vemos ese compromiso multifocal, con bastante compromiso de la vía óptica. Este es un caso de un tumor primario del cerebro de alto grado. Antes esto se denominaba gliomatosis cerebri, o todavía incluso, aunque ese término fue anulado por la Organización Mundial de la Salud, todavía se puede usar como un término semiológico en imágenes para describir este comportamiento multilobar y difuso que puede comprometer la vía óptica. Y eso se trata pues de un tumor de una histopatología variable, pero que se considera un tumor de alto grado y que a la clasificación actual pues, correspondería a un glioma difuso de línea media, que sería un grado 4.
Entonces, pues es un caso muy, muy interesante. Vemos este gran compromiso del quiasma óptico demostrando un realce muy heterogéneo con el gadolinio y algunas zonas también intraparenquimatosas de realce, como vemos aquí a la altura de la rodilla del cuerpo calloso o en la región gangliobasal izquierda. Nuevamente miren ese realce tan heterogéneo. A este paciente le realizamos una espectroscopía donde observamos en el control unas curvas normales en el lóbulo parietal derecho y unas curvas francamente neoplásicas a la altura de la ínsula, demostrando que esto se trataba pues de un glioma. Este caso es una mujer de 58 años de edad, tiene antecedente de cáncer de seno y ahora se presenta con síntomas visuales. Les muestro primero estas imágenes convencionales. Tenemos un T2 con saturación grasa, un T1 convencional sobre las órbitas, un T2 coronal con supresión grasa, un T1 simple, imágenes de difusión y un T2 normal. Si se dan cuenta, a simple vista pareciera ser un estudio normal. No veo realmente anormalidades. Esto hay que tener mucho cuidado. Esto que se ve como brillante en la difusión realmente es el artefacto que ocasiona las cavidades paranasales. Entonces esto lo vemos con mucha frecuencia y no se debe interpretar como restricción de la difusión. Sin embargo, lo que les quiero mostrar es la importancia de usar gadolinio en los pacientes con antecedente de tumores en quienes se sospecha enfermedad metastásica. Entonces miren que al inyectar el medio de contraste, miren este realce comprometiendo de manera bilateral y relativamente simétrica la porción prequiasmática de los nervios ópticos. Miren cómo se ve bonito este realce de los nervios ópticos en el plano coronal, especialmente del lado derecho. Entonces, esto se trataba de un compromiso metastásico directo al nervio óptico de su patología de base. Era un paciente que estaba muy enfermo. En 2018 había tenido esta metástasis frontal posterior del lado izquierdo y ahora al seguimiento 4 años después, pues vemos los cambios post-tratamiento, tal vez con algo de realce ahí que valdría la pena hacer el seguimiento. Sin embargo, pues es una paciente que claramente está en progresión de su enfermedad tumoral. Este es otro caso muy interesante. Este se trata de un niño de 8 años de edad, tiene antecedente de LLA y presenta una pérdida progresiva de la agudeza visual. Entonces, lo primero que quiero que se enfoquen ustedes son en estas imágenes T2 en el plano coronal y en el plano axial. Y hay un signo que es muy sutil, pero que a mí yo encuentro muy útil para evaluar estos tumores del nervio óptico. Y es la obliteración de la grasa, perdón, la obliteración de la vaina del nervio óptico. Entonces, enfoquémonos un segundo en el nervio óptico del lado derecho. Fíjense que vemos el nervio muy lindo en el centro y en la periferia vemos cómo la vaina se encuentra ocupada en su totalidad por líquido cefalorraquídeo, dando una apariencia como de dona. Si vemos al otro lado, esa dona se ha perdido y vemos un nervio óptico que se ve muy grueso y que se encuentra obliterando totalmente ese espacio de líquido cefalorraquídeo. Y eso lo podemos ver también en este plano axial. Si se fijan también la intensidad de señal del vítreo de este paciente, el aspecto posterior del globo ocular es anormal. Vemos una hipointensidad como lineal ahí. Y en FLAIR vemos también ese engrosamiento asimétrico del nervio óptico izquierdo, así como el compromiso difuso del vítreo. En las imágenes de difusión, y miren la importancia de las imágenes de difusión, vemos cómo restringe muchísimo el nervio óptico e incluso el globo ocular. Aquí fíjense ustedes en la porción posterior retrovulvar e incluso en la porción intracanalicular y prequiasmática, como hay bastante restricción. Y miren en el mapa de ADS correspondiente cómo se ve en negro ese nervio óptico. Esa restricción de la difusión en el contexto de un paciente que tiene un cáncer conocido nos indica que hay una gran celularidad y por tanto un compromiso tumoral de alto grado. Si miran en las imágenes T1 antes y después de la administración del gadolinio, vemos que realmente el nervio no restringe mucho. Hay que tener en cuenta pues que este no es un estudio dirigido de órbitas, sino un estudio de cerebro, pero sí vemos que existe realce del compromiso intraocular. Así que eso se trata de una infiltración leucémica del nervio óptico, no es una manifestación muy habitual de la leucemia, pero pues sí es un hallazgo bastante característico. Así que cuando lo vean en un paciente con leucemia, tengan la certeza que se trata de una infiltración leucémica. Este paciente en julio presentaba estas imágenes en T2 en FLAIR axial y coronal
y al seguimiento en octubre vemos que posterior al manejo con quimioterapia, el nervio ha vuelto prácticamente en su totalidad al diámetro normal. Fíjense que ahora se ha restablecido la vaina del nervio óptico con el líquido, como retomando esa morfología en dona, y como el componente intraocular también ha resuelto completamente. Si bien la apariencia por imágenes es muy satisfactoria y sí nos demuestra que hubo una muy buena respuesta a la quimioterapia, lamentablemente este niño perdió de manera irreversible la visión y bueno, quedó ciego. También en las imágenes de difusión, que se acuerdan cómo era de escandalosa esa restricción, vemos que ahora hay una simetría sin nada de restricción de la difusión ni nada de realce anormal. Bueno, ahora vamos a mirar este caso de una niña de 2 años. Tenía 6 meses de evolución de aparición de un leucoma en el ojo izquierdo. Tenía una semana de dolor ocular. No refería trauma, fiebre, vómito ni síntomas respiratorios y localmente no se identificaban tampoco signos de inflamación. Le realizamos una resonancia magnética y observamos una gran masa que se encuentra comprometiendo de manera difusa el vítreo del globo ocular izquierdo y vemos que en T1, donde esperamos que la intensidad de señal del líquido sea completamente oscura, vemos que todo este contenido del globo ocular se encuentra reemplazado por una lesión de intensidad de señal incluso un poco elevada. En imágenes en T2 nuevamente observamos lo mismo, una masa heterogénea que está comprometiendo este globo ocular de una manera muy agresiva. Incluso si se dan cuenta, el globo ocular ha perdido su contorno regular y su morfología esférica y vemos que ahora esta morfología es un poco irregular, ha perdido un poco la morfología, digamos, esférica del globo que estamos esperando siempre. Pero miren lo interesante, al administrar el medio de contraste, efectivamente hay un gran compromiso intraocular, pero miren ustedes el realce asimétrico tan exagerado que tiene esta porción prequiasmática del nervio óptico. Y nuevamente volviendo a las imágenes de difusión, la doctora Granado le encanta, de hecho, las imágenes de difusión en la órbita, y miren lo útiles que son, porque fíjense que estamos viendo no solo el compromiso del globo ocular, sino también todo ese compromiso que se está metiendo hacia el nervio óptico. Por supuesto, se trata de un caso de un retinoblastoma supremamente invasivo, de muy mal pronóstico. Ya en este caso tenemos un compromiso muy extenso, se ha extendido a través del nervio óptico y acuérdense lo que les digo, el nervio óptico es una extensión del cerebro, es decir, el parénquima ya tiene tumor. Estas son imágenes en el plano coronal, tanto en T2 como en T1 y postcontraste, donde nuevamente observamos en el plano coronal el compromiso del globo ocular, pero posteriormente el compromiso también de la porción prequiasmática de este nervio. Y vuelvo y les muestro en este T2 cómo se ha perdido esa morfología en dona, donde vemos esa vaina ocupada por líquido y aquí simplemente observamos como un gran nervio óptico que está espichando todo ese líquido. Bueno, muy bien, sigamos. Entonces, el retinoblastoma. Es importante saber del retinoblastoma porque es el tumor ocular más frecuente de los niños y es la neoplasia primaria maligna de la retina que ocurre en ellos. Su diagnóstico realmente es clínico, por eso es tan importante siempre que le hagan una mirada clínicamente a los niños con una linterna y ver que tenga pues ese hallazgo o que no tenga ese hallazgo de leucocoria. Y el ultrasonido es muy útil en buenas manos en la clínica, por supuesto. Se realiza por oftalmología y es una excelente herramienta. La resonancia, sin embargo, es muy útil para mapear el tumor, para ver hacia dónde se está extendiendo, como en este caso, donde hay ese compromiso del nervio óptico. Esto determina el pronóstico y también identificar si existe extensión intracraneal y compromiso extraocular. Y esto va a ocurrir no solo al momento del diagnóstico, sino también para el seguimiento. Más de la mitad de los casos son unilateral y no es inusual que exista compromiso bilateral, incluso trilateral o tetralateral. Estos pacientes, por supuesto, van a tener mutación de los genes RB y cuando hablamos de retinoblastoma trilateral nos referimos no solo al compromiso de los ojos, sino también del compromiso intracraneal. Cuando hablamos de trilateral, estos pacientes tienen tumor pineal también, típicamente un pineoblastoma, o tetralateral cuando adicionalmente existe también compromiso supracelular. El compromiso extraocular no es frecuente, menos del 10% de los casos ocurre y esto cada vez ocurre menos con el tamizaje que se le realiza a los niños
para diagnosticarlo de maneras tempranas. Tenemos unos resultados en la clínica que son fenomenales y cada vez más se evita la enucleación, que antes era el manejo rutinario de estos pacientes. Entonces, esos pacientes pues tienen una mucho mejor vida. 45% de estos pacientes va a tener un crecimiento endofítico hacia el vítreo, como este caso que les acabo de mostrar. Otro 45% va a tener un compromiso exofítico, que tiene un compromiso subretiniano y desprendimiento de retina, y más o menos el 10% va a tener un compromiso mixto. En TAC es importante que si encontramos calcificaciones, siempre tenemos que pensar en retinoblastoma, y el realce va a ser heterogéneo al igual que lo vemos en resonancia. Sin embargo, ya el TAC ha entrado en desuso para evitar la radiación de estos pacientes, y la imagen de elección va a ser la resonancia magnética, donde la intensidad de señal va a ser variable, como en este caso. No es infrecuente que tengan intensidad de señal relativamente alta en T1. Suelen ser muy negros en el T2 por la misma razón que demuestran restricción de la difusión por su alta celularidad, y el realce va a ser heterogéneo, pero estos tumores sí van a realzar. Una vez diagnosticamos un retinoblastoma, por lo menos la primera vez, debemos realizar un estudio de todo el neuroeje, no solo del cerebro, sino también de toda la columna, para estar seguros de que este tumor no haya presentado siempre leptomeningias, que no es inusual en este tipo de pacientes. Bueno, hablemos ahora un poco del compromiso de la vaina del nervio óptico. Entonces, para eso les voy a mostrar este caso, una mujer de 37 años de edad, quien consultó por alteración visual izquierda y sospecha de neuritis óptica. Le realizamos una resonancia magnética, y antes de administrar el gadolinio, ya observamos en las imágenes convencionales, tanto T1 como T2 FATSAT en los planos axial y coronal, que el nervio óptico izquierdo era francamente anormal, que se encontraba un engrosamiento difuso de este nervio óptico. Y es interesante notar, y miren, vuelvo a lo mismo de la importancia de realizar imágenes FATSAT, es decir, estas imágenes, se ha suprimido la grasa. Fíjense ustedes cómo la grasa que hay alrededor del nervio, es decir, esta grasita que se encuentra entre el nervio óptico y la musculatura extraocular, se encuentra ligeramente hiperintensa. Si ustedes miran esta, por ejemplo, aquí en el plano coronal, miran en el lado derecho la órbita, miren que la órbita tiene grasa muy limpia, la grasa se ve completamente negra. Sin embargo, alrededor de este nervio óptico vemos que la grasa se encuentra hiperintensa, es decir, hay algo de afectación sobre esa grasa intraconal. Y lo otro que es importante, bueno, a esas alturas del paseo no es mucho lo que podemos decir. No podemos decir si esto es tumoral, si esto es inflamatorio, si este paciente tiene compromiso desmielinizante del nervio o un tumor. Entonces, miramos otras secuencias, vemos en el Fiesta nuevamente ese hallazgo muy interesante que les decía, donde se ha obliterado la grasa. En este caso no vemos una dona porque lo estamos viendo en el plano axial, pero lo que vamos a ver es pues como ese hallazgo muy claro del nervio en el centro, la vaina a los lados y el líquido en medio, y eso vemos que se oblitera completamente en el Fiesta. Pero ese es el tip súper importante, hay altísima restricción de la difusión de ese nervio óptico. Miren lo negro que se ve en los mapas de ADC. Entonces decidimos poner medio de contraste y vemos que hay bastante realce asimétrico de la porción retrovulvar de este nervio óptico. Entonces, bueno, ¿qué será esto? ¿Será una neuritis óptica? Ya hablamos de neuritis, ¿no? Bueno, la neuritis que es ese compromiso desmielinizante del nervio, donde va a haber mucha inflamación, donde puede realzar, es una posibilidad, el nervio se ve grande, el nervio realza, no es muy frecuente que cause restricción de la difusión, eso tal vez nos baja un poquitico las probabilidades. Podrá ser un glioma óptico, bueno, es una persona un poco mayor, podría ser de todos modos, pero nos vamos a mirar con el medio de contraste, y si se dan cuenta detenidamente en estas imágenes consecutivas, fíjense que ese realce demuestra una zona central que no realza. Miren en esta imagen, o miren este puntico acá, casi que nuevamente se ve como una dona, y miren aquí nuevamente hay mucho realce, pero en el centro vemos un punto hipointenso. Pues resulta que este paciente no tiene una masa del nervio, sino tiene una masa de la vaina que está recubriendo el nervio. Entonces este paciente lo que tiene es un meningioma. Si se dan cuenta, y vamos con mucho cuidado un poquito más atrás, miren que encima de la clinoides, esta es la apófisis clinoides, miren que hay un pequeño realce lineal.
Ese es un hallazgo inusual. Y si nos hacemos un poquito más atrás, casi que al lado de la cisterna supracelar, vemos que hay un nódulo de realce sólido. Es decir, no solo hay compromiso alrededor del nervio, sino también hay algo de compromiso intracraneal. Pues resulta que esto se trata de un meningioma que se ha ido extendiendo posteriormente y está comprometiendo también la región clinoidea. Si se dan cuenta ahora acá, en estas imágenes axiales muy finas y reconstruidas a lo largo del eje del nervio, vemos nuevamente cómo el nervio, de hecho, está comprimido, pero el nervio no está realzando, lo que realza es la vaina. Y eso es lo que se ha denominado como el signo de la carrilera o el tram track. Y esto es pues un meningioma de la vaina del nervio óptico. Entonces los meningiomas son el segundo tumor en frecuencia del nervio óptico y corresponde a 2% de todos los tumores orbitarios. Puede ser primario, es decir, puede ser un meningioma que se origina como tal en la meninge de la vaina, pues eso es dura madre, es que la vaina es dura madre, o puede extenderse de un meningioma intracraneal, como era este caso. Y miren que esto que les mostraba, que este pequeño realce, es un hallazgo por resonancia que, si no es, aunque no es patognomónico, sí es supremamente específico, se llama la cola dural, y es ese realce de la dura madre alrededor del tumor. Eso nos ayuda muchísimo a pensar en meningioma como primera posibilidad, y teniendo además en cuenta que los meningiomas son tumores bastante frecuentes. Al igual que ocurre con los meningiomas en el resto del cerebro, pues ocurre más frecuentemente en mujeres en edad media, alrededor de la quinta década, y en este caso van a presentar pérdida progresiva e indolora de la visión, atrofia del nervio óptico, porque está muy espichado, y se pueden ver también shunts de vasos optociliares por compresión de la vena central de la retina. Obviamente este es un hallazgo que va a ser evidente en la fundoscopia y no realmente por imágenes que veamos nosotros en taco resonancia magnética. Ese es otro caso, una mujer de 35 años, se le realizó un TAC de senos paranasales porque tenía tos crónica, y esto fue hace ya más de 10 años. Y vemos que existe calcificación alrededor del segmento retrovulvar en su aspecto posterior en el lado derecho. Y al mirar esto en una reconstrucción coronal, vemos que se ve como un arito alrededor del nervio, como una dona. Esa es una calcificación alrededor del nervio. Y los meningiomas con mucha frecuencia calcifican. En mayo de 2013 se le realizó una resonancia donde vemos que realmente no se ha modificado, pero que sí efectivamente existe una lesión calcificada en ese nervio y que realzaba con el medio de contraste. Y miren, aunque en este caso la dona es un poco asimétrica, sí vemos ese signo muy interesante de la dona, donde vemos el nervio en el centro y el realce alrededor de la vaina, que es completamente anormal, y es esto que vemos aquí también en una reconstrucción sagital oblicua. Ese paciente fue seguido 10 años después, en agosto de 2021, y fíjense que realmente no se ha modificado mucho, y si algo ahora está un poco más negro en T2, hay algo que nos hace creer que progresivamente ha ido calcificando más, y que si se ha quedado estable por una década, lo más probable es que este paciente no vaya a tener una progresión del tumor. Les vamos a dar algo interesante que tiene este paciente y que nos hace creer que sea mujer, pues es bastante más frecuente, y es, miren la distorsión que tienen los globos oculares. Miren que los ojos en su aspecto anterior se ven como cortados, como aplanados, una morfología muy rara de ese ojo. Y esto es un hallazgo que no debe confundirlos. Esta paciente seguramente tenía pestañina, o tenía maquillaje en los párpados, o tenía un maquillaje permanente de esos de tatuaje, y tanto el maquillaje como el tatuaje puede tener pequeñas partículas de hierro que causa un artefacto de susceptibilidad y nos puede causar una distorsión del globo ocular. Así que si tienen un paciente con sospecha de patología del globo ocular, siempre fíjense que no tenga maquillaje, porque nos puede causar este artefacto. Miren, acá nuevamente se ve. Y en las imágenes de difusión, que como son gradiente, realmente son las que más demuestran restricción. Miren ustedes cómo se deforma el globo ocular. Y con el medio contraste nuevamente vemos que realza un poco periférico, porque el componente central está ya muy calcificado. Esa es otra paciente, se presentó con síncope, tenía 27 años, y vemos que tiene una masa calcificada supracelular ligeramente parasagital izquierda, y vemos que también se extendía hacia la vaina del nervio óptico en el lado izquierdo, donde vemos esa calcificación como en carrilera, comprometiendo el aspecto retrovulvar de ese nervio óptico. En una reconstrucción coronal
vemos ese componente clinoideo calcificado con bastante hiperostosis de la clinoides, hallazgo muy sugestivo de un meningioma, y el compromiso como en aro alrededor de ese nervio óptico. Lo mismo ocurre en esta reconstrucción sagital y parasagital oblicua, donde vemos el compromiso intracraneal y el compromiso a través del nervio. Pero lo interesante de esto es que la paciente fue llevada a resonancia magnética y efectivamente vemos ese realce, bueno, perdón, esto es entre dos, vemos esa hiperintensidad y ese engrosamiento de ese nervio óptico, pero vemos también esa hiperostosis de la región clinoidea con ese tumor calcificado. Bueno, hasta ahí vamos bien, no nos ha aportado realmente muchísimo más de lo que ya sabíamos. Sin embargo, al administrar el medio de contraste, vemos que sí hay compromiso clinoideo, vemos que sí hay compromiso de la vaina del nervio óptico, pero, fíjense, qué importante realizar este estudio. Ese paciente tenía 2 lesiones nodulares en los conductos auditivos internos. Ese es un hallazgo de un schwannoma vestibular bilateral. Y si miramos el resto del cerebro, fíjense que había otro meningioma que se está originando en la hoz del cerebro y otro meningioma en la convejidad frontal posterior del lado izquierdo. Es decir, esta paciente que les había dicho que tenía 27 años, es decir, es una paciente muy joven, tiene un meningioma clinoideo y el nervio óptico, varios meningiomas supratentoriales y schwannomas bilaterales. Es decir, este paciente tiene algo sindromático. No es normal que una persona de 27 años tenga un tumor que es de gente un poco mayor y que además sea múltiple. Así que teniendo meningioma de la vaina, supracelar, además meningiomas múltiples y además schwannoma vestibular bilateral, siempre lo primero que tiene que venir a la cabeza es una neurofibromatosis tipo 2. Entonces, recordemos la neurofibromatosis tipo 2. Hay una mnemotecnia que siempre me gusta decirle a mis residentes, que es MISMI, que quiere decir Multiple Inherited Schwannomas, Meningiomas and Ependimomas, es decir, múltiples schwannomas heredados, schwannomas, meningiomas y ependimomas. En este esquema de StatDX podemos ver la típica apariencia de los schwannomas. Si encontramos schwannomas vestibulares bilaterales, este es un hallazgo patognomónico de NF2, y vemos también en este esquema meningiomas tanto intracraneales como espinales y también los ependimomas. La mutación de estos pacientes se encuentra en el cromosoma 22. Como les digo, va a tener estos hallazgos. Típicamente estos pacientes van a ser más jóvenes de lo que vemos en lo que vemos meningiomas, y alrededor de los 25 años se diagnostica. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque en pacientes mayores podemos tener compromiso leptomeningio también que semeje unos schwannomas y de manera equivocada diagnosticar una neurofibromatosis a un paciente que tiene metástasis. Ese es un caso de un niño que tengo guardado en mi archivo hace varios años, donde vemos de igual manera los schwannomas vestibulares bilaterales tanto en el plano axial como en el plano coronal, pero observamos también otro pequeño meningioma en la convejidad frontal derecha, esta zona de hiperintensidad en el lóbulo frontal que corresponde a otro hallazgo infrecuente pero conocido de la NF2, que es la meningoangiomatosis, y múltiples lesiones intra y extramedulares a lo largo de la columna que son consistentes con ependimomas. Bueno, muy bien, ahora tenemos esta paciente de 49 años de edad con disminución de la agudeza visual izquierda y sospecha de neuritis óptica. Nuevamente vemos que hay aumento en el tamaño del quiasma óptico, del nervio óptico en el lado izquierdo, con intensidad de señal alta en T2, pero con el medio de contraste, al igual que en los pacientes anteriores, vemos que realza de manera periférica con el gadolíneo y con algo de restricción de la difusión. Vemos nuevamente las imágenes con medio de contraste, vemos ese compromiso difuso y vemos ese compromiso también intracraneal. Entonces es muy importante siempre fijarnos también adentro, porque ese va a ser un tip que nos ayuda mucho para dar con el diagnóstico de un meningioma. Y como caso acompañante, les muestro este otro paciente de 46 años de edad, hombre, es decir, fíjense que aquí ya la probabilidad de un meningioma baja un poco, aunque los hombres nos pueden dar meningiomas, es menos frecuente que las mujeres, y presentaba un cuadro de un año de evolución de visión borrosa progresiva en el ojo derecho con antecedentes negativos. Y resulta que en la biopsia resultó siendo un schwannoma del nervio óptico. Este es un caso de la literatura, es un caso anecdótico, no es un caso en mi archivo y esto jamás lo he visto. Pero es importante saber que, aunque les expliqué al principio, el nervio óptico es un nervio, es una prolongación del sistema nervioso central, por lo tanto la mielinización no va a ser a través de células de Schwann, sino oligodendrocitos. Y sin embargo, se han demostrado schwannomas originados en la vaina del nervio óptico.
Y hay casos de la literatura como este, en el cual la hipótesis es que esas células de Schwann no están como tal en el nervio, sino se localizan en los nervios simpáticos que están inervando la vasculatura del nervio óptico y la vaina neural, es decir, del vasa nervosum y el vasa vasorum. O sea, es bastante interesante la hipótesis, pero como les digo, eso es un caso anecdótico. Por último, vamos a hablar del compromiso que se encuentra por fuera del quiasma y que va a englobar al nervio óptico. Entonces tenemos esta mujer de 60 años de edad, es hipertensa, hipotiroidea y tiene una lesión hiperpigmentada del ojo izquierdo con aumento progresivo del tamaño, y vemos esta gran masa muy heterogénea de baja intensidad de señal en T2 que demuestra, miren lo oscura que es nuevamente, eso es un signo de hipercelularidad, miren cómo se ve de brillante en la difusión y en negro en el mapa de ADC, y realzando de manera muy significativa con el gadolinio. Entonces, pues, al mirar en los otros planos vemos que hay una invasión total del globo ocular y que se extiende por fuera del globo ocular hacia la órbita y que se encuentra rodeando en su totalidad al nervio óptico, el cual se encuentra comprimido y disminuido de tamaño, es decir, el nervio no está infiltrado por el tumor, pero sí se encuentra completamente englobado. Eso se trataba de una paciente con un melanoma de células fusiformes. El melanoma es la neoplasia intraocular primaria más frecuente en los adultos, y el 85% de estos van a ser neoplasias originadas o sea, son neoplasias coroideas. Corresponde a únicamente el 5% de los melanomas, y es una masa periférica del segmento posterior. Este puede extender a través del nervio óptico o de vía transescleral en casos ya mucho más avanzados, y frecuentemente lo podemos ver como un hallazgo incidental. Así que siempre hay que fijarnos en las imágenes del cerebro, en los globos oculares, especialmente en T1, ya que si recordamos la melanina va a ser hiperintensa en T1 y puede ser un tip que nos ayude a diagnosticar un melanoma melanocítico. Es de pacientes mayores, alrededor de la sexta década, y es más frecuente en pacientes nórdicos y caucásicos. No lo vemos con tanta frecuencia en nuestro país. En TAC vamos a ver como una masa de tejidos blandos sin calcificaciones y que realza de manera difusa, y en resonancia magnética, como les digo, más o menos el 80% con contenido melanocítico va a verse hiperintenso en T1, y esto le da un peor pronóstico. Es frecuente encontrar metástasis al momento del diagnóstico, y es frecuente que se trate de una lesión hipointensa en T2 con restricción de la difusión dada su alta celularidad. En esta paciente tenemos una mujer de 75 años con una sospecha de neoplasia orbitaria izquierda de crecimiento lento, donde vemos una gran masa intraorbitaria que está desplazando en sentido anterior el globo ocular, y miren lo dramática la restricción de la difusión de este paciente. Es muy brillante en el DW y en la imagen B1000 y supremamente negro en el mapa de ADC, y se encuentra deformando completamente el globo ocular y con muchísima proptosis. Al inyectar el medio contraste vemos que hay extenso realce, y fíjense lo interesante, este realce es completamente homogéneo, es decir, no hay nada de zonas de necrosis ni nada, y podemos ver algunas zonas donde hay una hipointensidad central que se atribuye al nervio óptico que se encuentra comprimido. Eso se trataba entonces de un linfoma folicular. La enfermedad linfoproliferativa de la órbita corresponde más o menos a una cuarta parte de los tumores orbitarios en los pacientes de más de 60 años, y su inmensa mayoría son linfomas malignos. Alrededor de una tercera parte va a terminar desarrollando un linfoma sistémico en los siguientes 10 años. O sea, es importante que esos pacientes siempre tengan seguimiento y no nos enfoquemos únicamente en la órbita. Su histopatología más frecuente es el no-Hodgkin de células B, específicamente MALT, y típicamente se van a presentar por proptosis, que no es dolorosa, y eso nos va a ayudar a diferenciarlo en el diagnóstico de la enfermedad inflamatoria de la órbita, o lo que previamente se llamaba el pseudotumor orbitario. Casi el 80% van a ser unilaterales, algunos de ellos van a ser bilaterales, lo cual nos puede confundir un poco con el pseudotumor orbitario, y el compromiso de la glándula lagrimal ocurre casi en la mitad de los pacientes. Este tumor, aunque se ve muy agresivo en la difusión y todo, tiende más a remodelar las estructuras adyacentes que a infiltrarlas, y es raro que cause erosión ósea. Esos son tips que nos pueden ayudar a diferenciarlo de otros tumores. Pero el tip más importante en la resonancia magnética es la intensa restricción de la difusión. Eso es un hallazgo que es muy importante, y que el realce es difuso y casi siempre es muy homogéneo. Para diferenciarlo en la enfermedad inflamatoria de la órbita, es importante preguntar si clínicamente el paciente presentó o no dolor, y si existe compromiso muscular e hiperintensidad en T2.
Ahora, miren este paciente, en diciembre de 2018 tenía esta apariencia y al seguimiento en julio, es decir, 6 meses después, vemos cómo ha disminuido de manera considerable el globo ocular, volvió a una morfología normal, a una posición casi normal. Todavía persiste algo de realce alrededor del nervio óptico y algo de realce intraconal, sin embargo, la respuesta ha sido bastante favorable y vemos que ahora la restricción de la difusión que antes veíamos ha resuelto prácticamente en su totalidad. Ahora miremos esta paciente de 67 años de edad con antecedente de cáncer de seno y disminución de la agudeza visual, donde observamos una gran masa temporal con edema vasogénico, mucho realce y que se extiende rodeando la porción intracanalicular y la porción prequiasmática del nervio óptico con áreas de restricción de la difusión. Como les digo, mucho realce heterogéneo. Es una paciente con compromiso metastásico que estaba comprimiendo el nervio óptico. Entonces, más o menos del 1 al 13% de los tumores intraorbitales va a corresponder a una metástasis en los pacientes adultos y el cáncer de seno corresponde a más de la mitad de estos pacientes. Otros posibles culpables son la próstata, el melanoma y el pulmón, y estos pacientes con frecuencia se presentan con proptosis y con oftalmoplejía. No es infrecuente también que exista dolor, disminución de la visión y diplopía. Entonces, les quiero mostrar este otro caso acompañante. Es una mujer de 66 años con antecedente de cáncer de seno, donde observamos en este TAC con medio de contraste una apariencia normal de la órbita derecha, pero un aumento de la densidad de la grasa intraconal con enoftalmos. Si se dan cuenta acá, en vez de estar salido el globo ocular izquierdo, el globo ocular izquierdo se encuentra metido y vemos que hay un gran compromiso difuso. Con esos hallazgos, la paciente fue llevada a resonancia, donde trazamos esta línea e identificamos que efectivamente el globo ocular se encuentra metido en la órbita, es decir, tiene un enoftalmos y tiene ese componente intraconal de intensidad de señal baja en T1 y que realzaba de manera significativa con el gadolinio, demostrando alta intensidad de señal en T2. Esto se trataba entonces de una metástasis de un tumor esquirroso de la mama. Entonces, esto es un enoftalmos paradójico y ocurre más o menos en 10% de las metástasis de la órbita. Es un hallazgo que no es muy común, y ocurre por tumores esquirrosos tanto del seno como del tracto gastrointestinal. Y por último tenemos este paciente de 65 años de edad con un mes de dolor ocular, pérdida de la visión y cefalea y tiene antecedente un carcinoma escamocelular nasal. Pero el hallazgo que encontramos es un compromiso de la órbita derecha que se encuentra comprimiendo y englobando completamente al nervio óptico, el cual se encuentra por lo demás normal de intensidad de señal y de realce, es decir, no tiene compromiso infiltrativo el nervio, sino solamente alrededor, y se trataba de una diseminación perineural, como podemos ver en estas imágenes axiales, donde vemos todo el compromiso que entró a la órbita a través de la segunda rama del trigémino. Así que, para concluir, para que lleven a casa, conocer las distintas patologías frecuentes y raras nos puede ayudar a ampliar el diagnóstico diferencial de tumores que comprometen el nervio óptico. Reconocer las neurofibromatosis, tanto tipo 1 como tipo 2, con sus distintas características, nos permite detectar diagnósticos puntuales con mucha precisión y poder decir, esto se trata de tal tipo de tumor. Y por último, en el paciente adulto, las metástasis tienen apariencia muy variada, pueden ser confusas y siempre deben ser un diagnóstico diferencial. Así que con esto me despido. Les doy gracias por su atención, por su compañía y espero que hayan aprendido un poco de estos tumores y no sé si tenemos un par de minutos para alguna pregunta que pueda haber ocurrido. Bueno, Juan Camilo, muchísimas gracias por esta excelente presentación, muy ilustrativa. Tenemos un par de preguntas y es muy interesante la charla y hay una pregunta que dice que ¿cuál es la sugerencia para un esquema de reporte estructurado en tumores del nervio óptico? ¿Que si existe y cuál es la recomendación? Bueno, yo realmente no tengo un patrón de reporte estructurado para las órbitas, pero siempre empiezo hablando de, digamos que de adentro, de afuera hacia adentro. Entonces siempre para mí lo primero es el globo ocular. Entonces yo creo que el globo ocular es el protagonista de la órbita y como tal siempre es lo primero que miramos y lo primero de lo que hablamos. Y asimismo pienso que debemos seguir hacia atrás, es decir, el compromiso, la apariencia del nervio en todo su trayecto hasta su segmento intracraneal.
Después evaluar muy bien la grasa intra y extraconal, la musculatura retroocular, los vasos, y siempre ser muy enfáticos en mirar la vena oftálmica superior, eh, las glándulas lagrimales y por último ya las paredes de las órbitas y ya todo el resto, pues mirar los senos paranasales, mirar la nariz, mirar el tejido subcutáneo y mirar que no exista nada en la porción que estamos viendo de los espacios masticatorios y parafaringios. Okay. Hay otra pregunta. Dice que en los casos de las neurofibromatosis en las cuales no deben biopsiarse, ¿cada cuánto es recomendable los controles por imagen? Siempre, yo siempre recomiendo inicialmente 3 meses mientras el paciente esté en manejo. Después de eso, ya se puede considerar extender los diagnósticos. A mí siempre me gusta el 3, 6, 9, 12. Y una vez de estabilidad, seguirlo cada año. Y hay algo que es bien interesante y es la necesidad de poner gadolinio en ese momento, porque estos niños van a tener mucha resonancia durante toda la vida. Entonces, algo que yo recomiendo inicialmente es que si tenemos estabilidad, pongamos gadolinio solamente cada 2 controles. Realmente, no, si vemos que el tamaño es normal y la intensidad de señal no ha cambiado, lo más probable es que el patrón de realce tampoco. Y realmente se ha demostrado que variaciones en el realce, es decir, que haya un nuevo realce o que mejore un realce o que si antes era homogéneo ahora se vuelva heterogéneo o si antes era heterogéneo ahora se vuelva homogéneo, tenga realmente un impacto sobre la evolución del tumor. Para la persona que pregunta que qué es el LA, es una leucemia linfocítica aguda. Otra pregunta es, ¿usted recomienda la opinión de otros colegas en cuanto a comparación de estudios? Bueno, si entiendo bien la pregunta, si yo considero que se comparen los estudios, absolutamente, absolutamente. Yo sí soy, pero un total partidario. Todas las herramientas que nosotros tengamos como radiólogos para poder hacer mejor nuestro trabajo, tenemos que tomarlas. Y si tenemos pacientes que tienen imágenes previas, eso es supremamente valioso para nosotros. Entonces, siempre que podamos tener acceso a esas imágenes, siempre compararlos en la medida de lo posible, pedirle al paciente que traiga el CD o que nos permita descargar las imágenes de una página o que nos traiga las placas, es decir, lo que sea que nos pueda ayudar, para mí es supremamente importante en estos pacientes. Inteligencia artificial para seguimiento de tumores del nervio óptico, tengo que decir que no sé qué se esté haciendo ahorita, estoy seguro que debe haber proyectos al respecto, ya que se está haciendo de todo para inteligencia artificial, pero sin duda creo que puede ser una gran aplicación. Pienso que la inteligencia artificial tiene un rol súper importante en el seguimiento de patología a largo plazo. Entonces yo sí creo que nos puede ayudar muchísimo. Y especialmente cuando nosotros seguimos una patología durante muchísimos años. Y ahí aprovecho a hacer otra cuña y que viene un poquito la pregunta anterior de comparar. No se conformen con comparar con lo anterior. Hay que ir siempre atrás, hay que mirar cómo se veía hace 2 años, cómo se veía hace 5 años, porque a veces llevamos 5 años diciendo, no ha cambiado, no ha cambiado, no ha cambiado, porque solamente comparamos con el anterior, pero cuando vemos punto A punto B, resulta que en esos 5 años el tumor creció 3 milímetros o 5 milímetros, y eso es relevante en una estructura que es tan pequeña. Entonces, los invito a que no se conformen con mirar únicamente el estudio anterior, sino que se vayan un poco para atrás para estar seguros que realmente ese tumor no está progresando. Porque de pronto el día que progresa ya de manera exagerada, ya no hay nada que hacer. Tenemos una última pregunta y dice, ¿qué es lo que el clínico espera que le reportemos en retinoblastoma? Bueno, entonces en el retinoblastoma, digamos, sí tenemos que ser enfáticos en el compromiso del globo ocular y ser descriptivos qué tanto se está extendiendo, importantísimo, qué tanto se está extendiendo hacia afuera del globo ocular. Que eso es lo que no se va a poder evaluar fácilmente clínicamente ni al fondo de ojo. Ellos ven el tumor, y bastante bueno los oftalmólogos, pero ya el compromiso de ahí para atrás, tanto de la órbita como atrás del nervio óptico, súper importante. Y lo otro que es crítico es el compromiso intraorbitario, cerebral. Porque también tenemos que buscar ya sea metástasis por extensión directa o metástasis ya por siembra leptomeningias. Entonces, ocasionalmente terminamos encontrando realces dentro de la cabeza también, que es muy importante decir, porque eso va a aumentar el grado del paciente, el tumor.
Bueno, aquí hay dos par de preguntas que dice que se refieren a la técnica, y es que si actualmente el protocolo institucional de resonancia incluye las secuencias volumétricas 3D en órbita, y que si el grosor de 3 milímetros para el nervio óptico y 1.6 Sí, milímetros en, si es para 1.5 para 3 Tesla. Bueno, entonces con respecto, nosotros no usamos volumétrico para las órbitas. Nosotros obtenemos separados el axial y el coronal. Me parece que es importantísimo porque se ve mucho más el detalle de la órbita. Hacemos spin echo, se ve mucho más bonito el contorno del globo ocular y se ve mucho mejor delimitadas las estructuras. Entonces, nosotros no hacemos volumétricos. Pues contraste, lo único volumétrico que hacemos, y eso sí, se lo súper recomiendo para retinoblastoma, son las imágenes Fiesta o KISS. Esas son importantísimas para retinoblastoma. Nosotros no las hacemos de rutina en órbitas, pero sí las hacemos siempre para retinoblastoma, porque ahí es donde vamos a ver los pequeños nodulitos que quedan y que a veces tampoco los vemos ni siquiera con el gadolinio. Y con respecto al corte, independiente de si es 1.5 o 3 Tesla, mismo protocolo. Pero si tienen la posibilidad de hacer 3 Tesla para las órbitas, hagan 3 Tesla, van a tener mucho mejores imágenes. Bueno, creo que no hay más preguntas. Excelente conferencia, muchas gracias. Gracias a ti por la invitación, Anita. Los invitamos al próximo webinar dentro de un mes, y adicionalmente al curso de certificación de protección radiológica organizada por la Fundación, por el CSEC y la Universidad ICESI. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos siempre, y nos vemos dentro de un mes. Gracias.